es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria.
las 10:30, nos hemos propuesto hacer oración a partir de las 9:30 y 9:30 de la mañana, 21:30 de la noche. Y para nosotros es una bendición poder saber que toda la iglesia está junta, está unida en un tiempo de oración. Ya hoy estamos atravesando el 5.º día, pero sabés que nos hemos propuesto extenderlo un par de días más. Lo vamos a estar terminando el día domingo 4 de julio, así que vamos a tener 40 días de ayuno. Habiendo comenzado el día 26 de mayo, vamos a terminar el domingo 4 de junio y ahí vamos a cumplir 40 días de ayuno y estamos orando por problemas, por necesidades, estamos orando por el país, por este tema del COVID, los infectados, las personas que han perdido familiares como consecuencia de esto, por las iglesias. Estamos orando por un avivamiento, por un despertar. Hay tantas necesidades que tenemos y nos unimos en oración porque creemos en el poder del acuerdo. Si bien oramos y sabemos que tenemos nuestro tiempo de oración, de compartir la palabra, pero está bueno saberse que cuando nosotros nos ponemos a orar con Juan y en casa, saber que hay un pueblo que también lo está haciendo, tanto a la mañana, a la noche, y que podemos estar juntos y elevar nuestra oración delante del Señor. Y por otro lado, quiero avisarle a todos los varones que nos están viendo que el próximo sábado, que sería 5 de junio, vamos a tener una reunión de varones y la vamos a tener a las 19 horas. Así que queremos invitarte, si tenés amigos, conocidos, familiares, aprovechá ese tiempo para poder compartirles el link y pueda reunirse con nosotros y podamos tener un buen tiempo, escuchar alabanzas, compartir algunas cosas, escuchar un mensaje, una reflexión. Así que va a ser un buen tiempo donde todos los varones podamos estar juntos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que acordate, el próximo sábado, 19 horas. Escuché una reflexión, viendo todo esto que estamos viviendo, todo lo que estamos atravesando y las consecuencias que va quedando de todo esto, ¿no es cierto? Porque atravesamos momentos complicados, atravesamos momentos angustiantes, momentos de enfermedad, atravesamos a lo mejor gente muy cercana a nosotros que se contagió de este COVID, personas que están más o menos comprometidas con esto, pero también escuchamos personas o familias que han quedado secuelas, y no me refiero a secuelas como consecuencia de haber tenido la enfermedad, sino secuencias emocionales, secuencias a lo mejor un poco más profundas que otras, personas que han perdido familiares, problemas económicos, negocios cerrados. Y entonces nos damos cuenta que tantas cosas nos vienen afectando y nos cargan emocionalmente. Entonces estaba orando y quería compartirte una palabra que entiendo nos va a ayudar en este tiempo y nos va a hacer pensar un poco en la palabra del Señor, en lo que Dios hace, cómo obró en otro tiempo. Habíamos compartido el 25, el martes, que es importante que el saber que cuando Dios está, algo siempre ocurre. Y cuando Él está, estamos esperanzados en que Él va a obrar. Así que bueno es saber que siempre Dios está con nosotros y nos acompaña y nos da la seguridad de saber que cuando Él está, algo va a ocurrir y algo va a ser. De eso se trata lo que vamos a compartir hoy. Pero, ¿sabes? Te decía, escuché una historia que me pareció linda como para usarla a modo de introducción a lo que quiero llevarte en esta mañana en la palabra. Y esa historia hablaba de un chico, de un niño de 10, 11 años, debería tener, y dice que era un chico así que le gustaba jugar, salir, saltar, correr, y entonces le gustaba salir a la calle, y estaba permanentemente jugando con sus amigos en la calle, pero no medía el tiempo, y entonces empezaba a atardecer, empezaba a oscurecer, y él seguía corriendo y jugando con sus amigos en la calle, así que cuando volvía a su casa, la mamá le decía, mirá, por favor, vení más temprano, no quiero que estés de noche en casa, y entonces él, medio desobediente, volvía al otro día otra vez a salir, a jugar, a correr, y volvía tarde a su casa, volvía de noche,
no respetaba lo que su mamá decía. Y entonces su mamá estaba muy preocupada en casa, viendo que se oscurecía, el nene estaba en la calle, no sabía dónde estaba, salía y no lo encontraba. Y entonces empezó a pensar de qué forma podía ser para que el nene se quedara en la casa. Y dice que se le ocurrió una idea. Y entonces dice que lo llamó a su hijo un día y le dijo, mira, yo no te quería compartir esto, pero te lo voy a decir, el por qué no quiero que salgas a la noche de casa. Y entonces le dijo, a la noche, cuando empieza a bajar el día, en la noche salen ciertos espíritus a andar por la calle que lo que hacen es perturbarte, es agarrarte, es asustarte. Y entonces ella pensó que a través del miedo podía inculcarle al chico para que se quedara en la casa. Así que el nene, escuchando esta historia, se asustó mucho y entonces decidió ya no salir. Así que la madre, muy contenta, veía que oscurecía y su nene estaba en casa, jugaba en casa y el nene ya no salía, pero no salía como consecuencia no de que quisiera o no quisiera, sino que no salía como consecuencia del miedo que le había generado las palabras de la madre. Así que fueron pasando los días, los meses, los años. Esta historia cuenta de que este jovencito ya había llegado a los 18, 19 años y seguía de la misma manera, ¿sabes? Seguía siempre estando en casa, no participaba de reuniones con sus amigos a la noche, no participaba de reuniones o cumpleaños de familia que se hacían a la noche. Le había agarrado tal temor que no quería salir de casa. Y entonces la madre ahora insistía en que ya era grande y podía salir, y entonces se le vuelve a ocurrir otra idea magnífica a la madre. Y entonces agarra y le dice, bueno, mirá, dice, ¿te acordás la historia que te había contado? Dice, bueno, mira, yo te voy a dar algo para que te ayude. Y entonces le entrega una medallita y dice, vos agarrate esta medallita y colgátela. Y entonces cuando vos salgas de noche, agarrate de esa medallita y entonces cuando los espíritus malos vengan te van a encontrar que vos tenés esa medallita, agarrada esa medallita y entonces los espíritus no te van a hacer nada. Así que ese jovencito ya se colocó esa medallita y entonces empezó a salir agarrado de esa medallita, a caminar por todos lados y a moverse con plena seguridad porque tenía lo que la mamá le había dado y él confiaba en eso, así que estaba con su medallita agarrada y no tenía miedo. ¿Por qué les cuento esto? Ahí hablaba de una moraleja y hablaba sobre la religión buena y la religión mala y que a veces nos hace tomar de cosas que no son ciertas ni buenas. Lo que quiero compartirte es, más allá de esta moraleja, para darle un cierre a esta historia, es compartirte que a veces nosotros obramos a través del miedo y como consecuencia del miedo nos aferramos a distintas cosas. Nos aferramos a muchas cosas que a lo mejor vuelven a afectar nuestra vida. Y tanto una como otra, lo que nos está impidiendo es poder ser libres y actuar como verdaderamente debemos actuar. Nos impide movernos como la palabra del Señor nos dice que debemos movernos, que Él nos trajo libertad, que hay un camino, que hay una verdad. Y entonces nos aferramos a muchas cosas para poder sentirnos empoderados, para poder sentirnos seguros, para poder sentirnos tranquilos y nos movemos aferrados a algo. Y a veces cuando ese algo se nos pierde, desaparece, es como que nos volvemos a sentir otra vez completamente indefensos. Y entonces cuando nosotros nos damos cuenta de lo que la palabra del Señor nos habla y cuando nosotros entendemos que lo que estamos practicando no es una religión en sí misma, sino que es un modo de vida, es un acercamiento a Dios y es el captar sus enseñanzas y aplicarla a nuestra vida, el saber que Él nos habló y nos reconcilió con el Padre y entonces tenemos acceso al Padre a través de su Hijo y le envió su Hijo al Espíritu Santo para que esté con nosotros y nos acompañe y entendemos la verdad de la palabra y entendemos que el Señor vino a traernos libertad y no nos vino a atar a nada, a ninguna cosa que nos ayude a aferrarnos para poder sentirnos seguros, sino a su palabra. Entonces nos damos cuenta de que este estilo de vida lo que nos trae a nosotros es una libertad en medio de momentos buenos, pero también nos afianza en momentos complicados, en momentos oscuros, en momentos de tormenta, en momentos de necesidad. Y entonces ya no tenemos que andar desesperadamente buscando algo que nos haga ver que podemos sentirnos seguros o algo en lo que podamos depositar nuestra confianza y nuestra tranquilidad, sino que podemos entender entonces
las palabras del Señor Jesús y aferrarnos a Él y entender que donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros. Por eso te cuento que no es un camino el que hemos elegido, el que elegiste, aquellos que están en esta mañana acompañándonos a través de internet, viendo esta reunión. No es que elegimos el camino de aferrarnos a algo que nos genere seguridad, sino que hemos elegido un camino para que transforme nuestra vida, para que nos ayude a entender. Hemos elegido un camino que no se transita solamente a través de la emoción, porque a veces la emoción nos genera momentos de placer y momentos de seguridad, a veces la emoción nos genera momentos de miedo, momentos de inseguridad, sino que hemos elegido un camino de la fe que, independientemente de lo que significa la emoción, nos hace vivir en momentos oscuros, en momentos de luz, en momentos alegres o en momentos tristes, nos hace vivir aferrados a una fe y podemos transitar por los diferentes momentos sin darle intervención a nuestra emoción, aunque a veces la emoción aflora en las diferentes situaciones que vivimos, pero nos aferramos a la fe. Y entonces la fe no es una cosa, la fe no es algo, la fe no es algo que yo puedo decir acá tengo mi fe a través de ahora de este tapabocas, sino que la fe, dice la palabra del Señor, es la convicción, es el estar seguro, es el saber, la convicción de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe me está hablando de eso, de que hay algo que yo no veo pero está, de que hay algo que puedo transitarlo porque Él me acompaña. Y entonces a través de esa palabra quiero mostrarte, a través de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo, de las cosas que nos pasan, de cuántas cosas nos están abrumando, que estamos tan esperanzados a veces en situaciones y oramos y tenemos como motivo de oración el gobierno, las vacunas, las personas que se han vacunado, la segunda dosis, la primera para los que no lo tienen. Oramos por aquellas personas que se agregan a la lista porque están atravesando este tema de COVID. Oramos por personas que independientemente de esta enfermedad están con otras enfermedades, oramos por los negocios que han cerrado, oramos, pero es un tiempo en donde está excelente el unirnos en oración y en bendecirnos y apoyarnos unos a otros, pero también necesitamos recordar algunas cosas que en esta mañana queremos hacerlo a través de la palabra del Señor. Y yendo a eso, vos sabés que la Biblia nos enseña justamente lo que te decía, un camino de verdad y un camino de lo que es la vida. La palabra del Señor que vamos a leer en esta mañana, y lo vamos a hacer en el libro de Mateo, es una historia que también nos habla un poco de miedo, que también nos habla de alguna situación que han atravesado sus discípulos, nos habla de algunas cosas que quisiera poder extraer, porque podemos leerla y lo hemos, leído muchísimas veces, lo hemos predicado otras tantas, los habrás escuchado de otros predicadores muchísimas veces más, pero como la palabra del Señor es viva y eficaz, entonces, al ser viva, cada día trae como una revelación diferente, cada día trae como una compenetración diferente a aquel que la lee y puede asimilar y sacar cada día nuevas enseñanzas. Vamos a leer, por favor, si tenés tu Biblia, en Mateo capítulo 14 y vamos a leer el verso 24. Así que si tenés tu Biblia ahí, por favor, te pido que la abras. Mateo 14, 24. Y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Vamos a orar un minutito, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, que nos hable en esta mañana al corazón y que su Espíritu Santo transforme nuestra mente. Y como compartimos siempre, sería una bendición que no seamos tan solamente oidores de la palabra, que al estar en tu casa a veces se nos presta como para estar cómodo, placentero, sentado con un mate de por medio, con un café. Y es excelente que puedas estar en esa forma disfrutando, pero
Pidámosle a Dios que nos permita compenetrarnos en la palabra, permitámosle a Dios que nos permita hablar en la palabra y que lo que podamos escuchar, si tomás nota o estás siguiendo esta palabra, ver cuál es la palabra que Dios te manda como rema en esta mañana, el Señor pueda llegar con una palabra que transforme, que te muestre. Siempre decimos, cuando la palabra del Señor solamente termina el culto, y qué lindo estuvo el culto y cómo me gustó y qué sé yo, la verdad que no sirve de mucho. Lo que la palabra tiene que es confrontarte, la palabra tiene que chocarte, la palabra tiene que hacerte reaccionar, la palabra tiene que ayudarnos a que podamos voltear nuestro volante hacia otro lado, cambiar de dirección, darnos cuenta que el amor de Dios es tan grande que nos muestra a través de su palabra cómo debemos guiar y direccionar nuestra barca en este tiempo. Porque de eso se trata la predicación, de la barca, de los amigos del Señor en medio de un mar que justamente se vuelve embravecido. Oremos. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Señor, queremos honrar tu nombre y agradecerte por tu fidelidad. Señor, gracias por tu oído siempre atento a nuestro clamor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por cuidarnos, Señor. Y gracias porque sin importar la situación, ahí estás. Señor, y saberte que estás ahí nos trae la tranquilidad de saber que vas a poder obrar, a lo mejor no cuando queremos, sino cuando vos tenés el momento justo para hacerlo. Porque también tu palabra nos dice que siempre llegás a tiempo. Señor, clamo para que bendigas a cada uno de los que están escuchando la reunión, los que están viendo. Señor, y si hay personas nuevas en esta mañana, puedas hablar al corazón. Si hay personas, Señor, que a lo mejor te conocían y por diferentes motivos se alejaron, en esta mañana puedas atraerlos, Espíritu Santo, nuevamente a tu presencia y pueda ser un culto de transformación y de ayuda para nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta historia que terminamos de leer recién, que si vos te fijás ahí en tu Biblia dice Jesús anda sobre el mar, te vas a recordar. Por eso te decía que muchas veces la hemos predicado, hemos agarrado diferentes pasajes, le hemos dado diferente tipo de enfoque. La habrás escuchado de otros pastores que probablemente también le habrán dado otro tipo de enfoque diferente. Y entonces nos ayuda a poder abrir esta palabra en multiplicidad de mensajes que siempre nos van a alentar y nos van a bendecir. Nosotros hemos tomado el libro de Mateo para poder compartirla, pero también lo vas a encontrar en el resto de los evangelios y cada uno de ellos en la escritura que vuelca le da su impronta y entonces nos ayuda a entender de diferentes ángulos lo que estaban viviendo o atravesando en este momento los discípulos. Dice la palabra del Señor que el Señor termina de hablar con la multitud, con la gente, y le dice a sus discípulos que suban entonces a la barca y los hace ir del otro lado. Y entonces en el medio de eso que les hace ir del otro lado, se desata una tormenta muy fuerte. El Señor no estaba con ellos, los discípulos habían salido, y entonces en medio de esa tormenta empieza a haber un viento muy reacio, muy fuerte, olas muy grandes. La barca empieza como a zozobrar, empieza a levantarse. No sé si viste alguna película cuando le agarran las tormentas ahí en el medio del mar a las embarcaciones o a los buques muy grandes y cómo se levantan y cómo se meten, parece la trompa en el agua. Bueno, aparentemente la Biblia nos relata de una tormenta muy brusca, muy fuerte, vientos muy fuertes que hacían mover la barca y que hacían que pareciera que iban a zozobrar, que iban a hundirse. Y entonces, imagínate en ese momento, imagínate que el Señor les dice que se vayan del otro lado, aparentemente ellos pensaban tener una noche tranquila, aparentemente ellos pensaban disfrutar de un tiempo o seguir disfrutando de un tiempo porque venían de haber escuchado al Señor Jesús. Y entonces en ese momento empiezan a producirse cosas que eran imprevistas, cosas que ni siquiera ellos habían imaginado que les podía suceder. Así que ellos están en medio de la tormenta y el Señor está del otro lado y está justamente viendo, por favor, presta atención a
esto, el Señor está viendo lo que están haciendo sus discípulos en el medio del mar, en un mar embravecido. Y así que los ve a sus discípulos, que están ahí tratando de remar, tratando de hacer que su barca no naufrague, está tratando de remar en medio de esa corriente embravecida. Y entonces la palabra dice que los vientos les eran contrarios, así que ellos querían remar hacia adelante, volver a llegar a la próxima costa, pero era como que ellos el esfuerzo que hacían cada vez lo tiraban más hacia atrás. Ellos se esforzaban por remar y por ir hacia adelante y por llegar a un lugar seguro, pero el viento los volvía a traer hacia el medio del mar, los volvía a envolver hacia adentro, y ellos remaban en forma desesperada para poder llegar al lugar donde el Señor les había dicho que llegaran, que era justamente de la otra orilla. Así que el Señor lo que está viendo es que en medio, y esta mirada es una enseñanza que quiero resaltar como primer punto, porque el Señor lo que está viendo, fíjate que ellos no ven al Señor Jesús. Ellos no lo ven en medio de la tormenta. A lo mejor la sensación, cuando te digo de que metemos los sentimientos, que metemos las emociones, a lo mejor sus emociones habrán sido de rechazo, habrán sido de tristeza, habrán sido de abandono, habrán pensado cómo el Señor me manda a meter en medio del mar, cómo me mandó a meter en medio de una tormenta, no nos acompañó, nos hubiésemos quedado en aquella orilla, nos hubiésemos quedado tranquilos, no hubiésemos salido, ¿para qué habremos salido? Mirá lo que estamos pasando ahora, estábamos bien del otro lado con la gente, con la multitud, pero ahora estamos metidos en el medio de una tormenta que seguramente puede pasar algo que nos lleve nuestra vida y encima el Señor no está con nosotros. Así que fíjate la sensación que sintieron los discípulos, pero ahí estaba el Señor. Ellos no veían al Señor, pero los ojos del Señor estaban puestos sobre ellos. Y lo que el Señor estaba viendo, lo que el Señor estaba contemplando, lo que el Señor estaba mirando fijamente en ese tiempo, era que aún en el medio de la bravedad de la tormenta, en medio del viento tan fuerte y brusco que se había levantado, ellos seguían denodadamente tratando de remar, tratando de llegar a donde el Señor les había dicho que debían llegar. Y entonces la primera enseñanza que quiero resaltar es esa. Lo que quiero resaltarte es que en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo tan doloroso, en este tiempo donde tantas cosas vienen a nuestra mente, el Señor nos dio un lugar donde tenemos que ir, el Señor nos dio una palabra, el Señor nos trajo tantas palabras a nuestro corazón a nivel iglesia, a nivel personal, el Señor nos trajo palabras a nivel familia, y que ahora las tormentas inesperadas que han venido, porque nadie se preparó para enfrentar lo que estamos enfrentando, ha venido de una forma inesperada. Es más, ni siquiera los siervos más grandes delante de Dios han podido discernir este tiempo. ¿Por qué? Porque fueron tiempos que estuvieron escondidos, que no fueron revelados. Y así fue lo que le pasó a los discípulos. Dios no les reveló lo que iba a acontecer. Aconteció tormenta inesperada. Y entonces estamos viviendo situaciones inesperadas, momentos que no nos hemos preparado para poder enfrentarlo. Pero el Señor lo que estaba viendo era que a pesar de lo que estaban viviendo no dejaban de remar. Lo que estaba viendo el Señor era que seguían detrás de una palabra de Dios, tenían que llegar del otro lado. Y entonces ellos se esforzaban y se esforzaban y se esforzaban, seguían remando. ¿Por qué? Porque eran obedientes y eran fieles a una palabra. Y lo que quiero compartirte, iglesia, en esta mañana es eso, que a lo mejor en medio de tanto dolor, que a lo mejor en medio de tanta necesidad, que a lo mejor en medio de tanta angustia, en esta semana el Señor se ha llevado personas muy cercanas, conocidas, y a lo mejor nos ha invadido la sensación de aflicción, nos hemos enterado de personas que están comprometidas también familiarmente y con este problema del COVID, y a lo mejor eso nos sigue abrumando, y lo que hace que te abrumes tanto a veces es caer en una situación que hace que tus brazos se bajen porque ya no sabes dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes para dónde correr, y pensás a lo mejor como los discípulos que el Señor te pudo haber dejado. ¿Por qué? Porque ni siquiera podemos ver dónde está obrando el Señor, porque todo lo que nos llega parece gris, parece oscuro, parece triste. Pero quiero compartirte que los ojos del Señor estaban sobre ellos, y lo que estaban mirando era la fe de ellos, que aún en medio de la tormenta no dejaban de remar, seguían remando, seguían esforzándose, veían que no podían llegar, pero ninguno abandonó su remo, porque había una palabra de parte de Dios que tenían que llegar del otro lado, y se esforzaron para llegar del otro lado. El Señor fue tan fiel
que en medio de esa tormenta y al verlos, el Señor se dispone a acercarse hacia ellos. El Señor se dispone a acercarse en medio de una tormenta terrible. El Señor se acerca para poder traerle a ellos una palabra de bendición. Y fíjate lo que el Señor les habla. Cuando el Señor se acerca, no les dice: hola muchachos, discúlpenme, los mandé en medio de una tormenta, pero yo estoy acá. Lo primero que el Señor habla a su corazón, y lo que quiero traerte en esta mañana como palabra que pueda servir como palabra rema, como palabra que te ayude, como palabra que te esfuerce, como una palabra que te ayude a seguir adelante, que te ayude a seguir remando, como una palabra que te ayude a no bajar los brazos ni a alargar los remos, sino que con más fuerza que nunca puedas seguir batallando en este tiempo que nos toca vivir, porque la palabra sigue teniendo poder, y porque Dios sigue siendo el mismo Dios, y porque su presencia sigue obrando de la misma manera, y porque sigue habiendo milagro, y porque sigue levantando a las personas a pesar de las noticias que nos llegan. El poder y el obrar de Dios no ha menguado, sigue igual. El Señor se llega a ellos y no sopla para que el viento se pare en ese momento, sino que tiene necesidad de llegar a los que ama y les da una palabra. Y esa palabra que le dice está en el verso 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces me doy cuenta que en medio de una necesidad tan profunda, el Señor no viene a cortarla, el Señor no viene a solucionarla, el Señor no viene a romper con todo lo que está viviendo sus discípulos, sino que Él viene a decirles que tengan ánimo, que Él estaba con ellos, viene a fortalecer su fe, viene a ayudarlos. Y entonces entiendo que en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de todo lo que podemos estar atravesando, lo que el Señor está viendo es que en muchos momentos nos desanimamos. Nuestros brazos se bajan y el Señor tiene necesidad de venir a decirnos: tened ánimo, no temas, yo soy, dice el Señor Jesús. Y entonces entiendo ahí lo que habrá sido cuando los discípulos lo ven, entiendo lo que habrán sentido. Entiendo lo que habrán visto en ese momento, en medio de la oscuridad, una figura que se acerca hacia ellos caminando por el agua. Se habrán asustado porque dice la Biblia que se sobresaltaron. Pero la palabra que vino en medio de su miedo, en medio de su desesperación, en medio de su momento crítico en la vida, fue la palabra: tened ánimo, no temáis, yo soy. Y entonces me doy cuenta que esta historia se repite a lo largo de la Biblia. Que esta historia, y tal vez no con la barca, sino con multiplicidad de situaciones que vivieron en diferentes tiempos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, me doy cuenta de que acontece lo mismo. Acontece lo que a veces nosotros recibimos como palabra de Dios. Qué bueno habrán sentido ellos. Qué bueno haber recibido una palabra de Dios. Qué bueno que el Señor haya puesto los ojos sobre nosotros y nos digan: muchachos, vayan del otro lado. Qué bueno es ir detrás de una palabra de Dios. Qué bueno es sentirnos esperanzados en una palabra de Dios. Qué bueno es saber hacia dónde tenemos que ir. Pero quiero mostrarte algo a través de otras historias de la Biblia. Después vamos a volver a esta historia, pero necesito que por favor vayamos a leer una historia. Y esa historia es la que encontramos en el libro de Génesis 37, verso 5. ¿Por qué te quiero llevar a esta historia y tal vez a otra?
Porque se va a repetir lo mismo que en la historia de Mateo. Se va a repetir lo mismo, no a través de una tormenta de viento y de lluvia. Pero fíjate una cosa que te quería resaltar. Ellos están de esta orilla y el Señor les dice, vayan a la otra orilla. Así que ellos en su mente tenían el lugar hacia donde tenían que ir. Lo que Dios nunca le dijo era que entre la palabra recibida y el llegar a donde tenían que llegar, algo iba a acontecer. Es como se resguardó el Señor en medio de la película. Le dijo solamente el principio y el final, pero no le dijo lo que iba a pasar en el medio. Es como que el Señor se resguardó en su soberanía, en este caso de Mateo, la tormenta. Es como que se resguardó el Señor para él los acontecimientos que iban a ocurrir, porque a él no se le escapa nada. Él sabía de la tormenta, él sabía lo que iba a venir. ¿Por qué no les habrá dicho? Y vamos a tratar de ver hoy a lo largo de este mensaje, ¿por qué a veces el Señor tampoco nos dice lo que nos va a acontecer? ¿Por qué nos da la palabra? ¿Por qué nos muestra el inicio? ¿Y por qué nos muestra el mañana o el final? Pero no nos cuenta o nos muestra lo que acontece en el medio. La historia de José. José capítulo 37, versos 5 al 11 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó otro sueño. Y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si vos vas a la historia de José, te vas a dar cuenta que comienza en lo que terminamos de leer en el libro, en el capítulo 37, en el capítulo 37, pero si vos seguís leyendo la historia de José, cuando llega al 41-37, es donde José empieza a prepararse para sentarse en el trono. Así que en este capítulo que hemos leído está el inicio de su sueño, pero en el capítulo 41-37 está el sentarse en el trono de José. Quiere decir que entre el 37 y el 41 hay 4 capítulos que José no lo sabía. ¿Y sabes cómo le puse a esta predicación en esta mañana? En forma risueña. Los 4 capítulos que desconocemos de nuestra vida. Porque nosotros sabemos el inicio, porque nosotros conocemos nuestro llamado, porque sabemos la palabra del Señor que nos dice, te escogí desde el vientre de tu mamá con un propósito. Y estamos recontra felices cuando escuchamos esa palabra. Y sobre todo cuando el Señor nos hace sentar como José en el trono de la palabra recibida. Yo puedo haber escuchado esa palabra, yo puedo haber escuchado a lo mejor hace muchos años del llamado, de la preparación, y a lo mejor pudo llegar el momento en que me senté en la silla pastoral. Pero lo que nunca Dios reveló fueron esos 4 capítulos de mi vida.
Y probablemente lo que Dios nunca te reveló son los 4 capítulos de tu vida. Son los capítulos que conforman tu proceso. El Señor nunca le dijo a los discípulos lo que iba a acontecer en medio de la tormenta. El Señor le dijo, salgan de acá y lleguen allá. Pero no les dio el centro, no les dijo lo que iba a acontecer, no les dijo lo que iba a pasar. A José le pasó lo mismo. Pero si vos lees esos 4 capítulos, José fue vendido, José fue puesto preso, José fue acusado por la esposa de Potifar. A José lo quisieron matar, lo pusieron preso hasta el punto que estaba metido con otros tipos de reos, metido en la cárcel. Pero ¿cómo, Señor? Si vos me dijiste que ahí se iban a inclinar hacia mí. Señor, si vos me dijiste que me iba a sentar y me iban a venir a adorar, a buscar. José estaba metido en medio de esos 4 capítulos que desconoció, no lo sabía. Él tenía su sueño y tenía el momento en que se iba a sentar. Él sabía a través del sueño lo que Dios le había mostrado, lo que quería. Pero no sabía lo que tenía que pasar, no sabía lo que tenía que acontecer. No sabía de las tormentas inesperadas que tenía que atravesar en su vida. Como muchas veces nosotros no sabemos las tormentas que atravesamos en nuestra vida. Muchas veces estamos viviendo situaciones que son tormentas, que han venido en forma inesperada, que no nos han podido dejar preparar para poder enfrentarlas. Y no hablo solamente de este tema del COVID, hablo de situaciones, de tormentas oscuras y vientos que se levantan. Y puede ser a través de la emoción, puede ser a través de la familia, puede ser a través de lo laboral, puede ser a través de un certificado médico, diferentes tipos de tormenta. Pero no sabemos, pero ¿cómo, Señor, si vos me dijiste esto? Señor, si vos me dijiste que me ibas a llevar a esto. Señor, si tu palabra fue esta. Señor, si vos me dijiste que cruce del otro lado y yo me embarqué para cruzar del otro lado, ¿cómo ahora esto? Y desconocemos y no sabemos. Pero de nuevo quiero llevarte a la palabra. Los discípulos no lo veían al Señor Jesús. Y se sintieron desesperados, se sintieron anonadados, se sintieron frustrados, se sintieron cansados. Los músculos se sentían mal porque estaban remando y era contra una corriente que se había levantado y se sentían mal. Pero ahí estaba el Señor mirándolos. Y estaba el Señor, escucha esto, esperando el momento justo para poder llegar a ellos y para poder decirles que tengan ánimo. Y entonces entiendo que esta es una palabra que muchos necesitamos en esta mañana. Entiendo que es una palabra que muchos de los que están mirando pueden necesitar en esta mañana, porque tienen sus músculos cansados de remar. Porque no solamente a lo mejor han remado en su propia vida, han remado con familias, han remado con amigos, han remado con situaciones. Y entonces ya los músculos espirituales comienzan a sentirse cansados. Y entonces necesitan escuchar esta palabra. Necesitan escuchar lo que Dios dijo, que tengan ánimo. Porque Él seguía estando. Que no bajen los brazos, que sigan remando, porque en el momento justo Dios iba a aparecer. En el momento justo Dios iba a aparecer y Dios va a aparecer. Y no lo va a hacer en el momento que vos pienses. Lo va a hacer en el momento que Él entienda que es el momento justo, que tu vida necesita la aparición del Maestro. En esta mañana quiero llevarte a través de este pasaje. El pobre José no sabía lo que iba a vivir, no sabía que iba a estar tirado en un pozo, no sabía que sus propios hermanos lo iban a vender. No sabía que iba a estar encarcelado, no sabía que iba a estar enjuiciado. Pero ¿cómo, Señor? Este no fue el sueño. Esto no es el sueño que tuvimos. Pensábamos una persecución que podía darse a través de predicar la palabra. Pensábamos como muchos países han tenido que cerrar sus puertas las iglesias, se han ido contra las iglesias, se han quemado iglesias, se han derribado iglesias, que a lo mejor venía una persecución de tal manera que las puertas se iban a cerrar. Pero mira vos, impensado. Algo ocurrió de repente, una tormenta se levantó que impide que las puertas, que hace que las puertas estén cerradas, pero que no impide que la palabra del Señor siga estando predicada.
Lo que quiero mostrarte es que a veces vienen las tormentas, a veces llegan los vientos, a veces pueden ser vientos muy suaves y parece que tu barca está media moviéndose y a lo mejor ni te das cuenta porque te acostumbraste, pero a lo mejor vienen esos vientos muy fuertes que sacuden tu barca y que parece que se va a dar vuelta en medio de la tormenta. Pero ¿cómo, Señor, si esto no fue lo que dijiste? Señor, si esta no fue la palabra que recibí. Señor, si esto no es lo que me mostraste que iba a acontecer. Por eso es necesario que entendamos que muy probablemente siempre hablamos de lo que Dios va a hacer, siempre hablamos de lo que Dios nos va a dar, siempre hablamos de lo que la palabra del Señor nos dice que vamos a recibir, pero nos olvidamos que entre la palabra recibida y la palabra hecha realidad puede faltarte 4 capítulos en tu vida y por ahí nunca queremos hablar de eso, nunca queremos hablar de las situaciones complicadas, nunca queremos hablar de los vientos que se levantan, nunca queremos hablar de las situaciones que a veces hacen que nuestra barca pueda zozobrar y parece que nos vamos a hundir. Nunca queremos hablar del proceso. Pero el Señor quiere mostrarnos en este tiempo, independientemente de lo que se levanta, que lo que se levanta, Dios lo puede usar como proceso transformador de nuestra vida para que esos 4 capítulos en tu vida y en la mía se hagan realidad. Te hablo por experiencia. Yo también tuve vientos y tormentas que se levantaron, cosas que eran inesperadas. Yo nunca pensé que iba a llorar por cosas que tuve que llorar. Nunca pensé que me iba a acostar con la lágrima en los ojos por situaciones que estaba atravesando. Nunca lo pensé. Y es más, yo mismo decía, Señor, te olvidaste. Y estaba en la reunión de líderes en la iglesia con el pastor Omar y la gente que estaba alrededor. Y hablaban de temas y yo estaba compenetrado en mi necesidad, estaba metido en mi tormenta y yo decía, ¿cuándo va a cortarse, Señor? ¿Cuándo se van a cortar estos vientos? ¿Cuándo se va a cortar esta ola grande? Parece que la barca iba a zozobrar y yo me iba a acostar y lloraba. Y hablaba con Juan y orábamos, pero esa oración parecía que retumbaba en mi corazón, parecía que oraba dentro de una campana que retumbaba y no parecía que llegaba a ningún lado. Se habían levantado vientos y tormentas, sé de lo que te estoy hablando. Pero también sé que a veces los vientos y tormentas no duran un día, no duran 2 días, a veces duran meses, a veces duran años. En nuestra vida fueron 11 años que duró esa tormenta, así que imagínate cómo emocionalmente el diablo podía trabajar y golpear. Cómo teníamos la necesidad de que Dios nos dijera, tened ánimo. Y el Señor vino muchas veces con esa palabra, tened ánimo, no temas. Pero nuestra mente emocionalmente estaba metida en la tormenta y no podíamos ver que Dios estaba preparándonos para que esos 4 capítulos de nuestra vida se hicieran realidad. Pero llegó el día en que eso se terminó y pudimos sentarnos en el trono del llamado. Llegamos a ese momento en donde la tormenta terminó, donde ya empezó a salir el sol de vuelta, donde ya el tiempo del frío, del viento terminó. Y entonces pudimos darnos cuenta que siempre detrás de esa tormenta había un sol, estaba su presencia detrás que no la podíamos ver. Es difícil poder ver la presencia de Dios o sentirla muchas veces atravesando necesidades. Por eso el Señor necesita hablarnos de que cobremos ánimo, de que levantemos nuestros brazos, de que nos animemos mutuamente en este tiempo. Porque la palabra del Señor es clara y todo lo que prometió el Señor lo va a cumplir. José no sabía lo que iba a acontecer, simplemente se estaba moviendo o tenía sobre su vida, marcado en fuego en su corazón, un sueño. Y un sueño que iba a llevarlo a un gobierno, iba a gobernar. ¿Cómo gobernar tirado en un pozo? ¿Cómo gobernar metido en una cárcel? ¿Cómo gobernar sintiéndose amenazado por las palabras que se habían levantado a través de Potifar? ¿Cómo iba a pasar? Pero llegó el momento en que la palabra y el sueño se hicieron realidad y él se sentó en el trono para gobernar
tal cual había sido el sueño. Tuvo que transcurrir en su vida esos 4 capítulos que desconocía. Por eso te hablo en esta mañana que a lo mejor estás en el inicio, estás en la palabra inicial, donde a lo mejor el Señor te dijo lo que iba a hacer y te dijo prepara tu barca y pasa del otro lado y estás feliz por la palabra recibida. A lo mejor empezaste a avanzar. A lo mejor estás metido en medio de una tormenta. A lo mejor estás metido en medio de un viento recio. Lo que el Señor se aparece en esta mañana es para decirte que no dejes de remar si esa es tu situación, porque el Señor pronto llegará para que puedas llegar al fin de lo que el Señor te prometió y puedas entender que el Señor muchas veces nos muestra el inicio y nos muestra el final, pero Él se guarda en su misericordia y en su potestad de Dios todo el núcleo del proceso. Y a veces ni siquiera nos muestra, ni siquiera nos habla de cómo va a acontecer. Simplemente Él permite que lo atravesemos. Y aunque no lo sintamos o aunque no lo veamos, sus ojos siempre están sobre cada una de nuestra vida. Quiero compartirte otro pasaje. David. En algún momento de su vida se aparece el profeta Samuel, buscando a quien el Señor le había dicho, y entonces lo hacen traer a David. Y sobre David le vuelcan el cuerno del aceite. Un muchachito que estaba pastando con sus ovejas. Ni siquiera había sabido cuál era el sueño de Dios para con él. Como a lo mejor muchos de los que están mirando ni siquiera saben cuál es el sueño de Dios para su vida, pero un día también inesperado, llega una palabra que te posiciona en tu llamado. Y entonces ahí está el cuerno de Samuel para ungirlo como rey. Imagínate cómo habrá vuelto David a pastar con sus ovejas. Imagínate cómo habrá vuelto David a escribir salmos y a tocar su cítara y a estar cantando en medio de ese campo mientras veía pastar a sus ovejas. ¡Wow! El Señor me eligió para ser rey de Israel. El Señor me eligió para gobernar. Yo siendo un niño, acá no hay nadie, nadie me conoce, no hay gente, no hay nadie. Yo solamente estoy en medio de unas ovejas, en medio de un campo, en un prado, dándoles de comer. Nadie me ve, nadie me conoce, nadie sabe quién soy, pero el Señor me vio. Habrá estado feliz David. Se habrá sentido conmovido con esa unción en medio de sus hermanos, saber que habían tantas opciones tal vez mejores que él, pero la gracia había caído sobre David. David se sentiría feliz. David, siendo un joven, habrá sentido qué buena la palabra de Dios. Cómo a pesar que nadie me vio ni me conoce, a pesar de que no estoy preparado, el Señor me escogió y ahora voy a ser rey. A lo mejor habrá pensado que al otro día se sentaría en el trono de Israel. A lo mejor habrá pensado, bueno, necesitaré más tiempo para llegar, pero tengo que llegar a ese lugar. Lo que nunca se imaginó David, lo que nunca debe haberle pasado por la cabeza a David, era que iba a tener que vivir errante, que iba a tener que vivir huyendo, que Saúl lo quería matar. Nunca se imaginó David todo lo que tuvo que acontecer. Nunca se imaginó David lo que le iba a costar llegar a sentarse en el trono. De nuevo, habían capítulos en su vida que Dios no se lo había revelado. Le había dado la palabra inicial y le había dicho con la unción del aceite a través de Samuel, y le había dicho lo que iba a acontecer. Te vas a sentar en el trono de Israel, pero había un medio que desconocía totalmente. No sabía lo que iba a sufrir, no sabía cuánto tiempo iba a correr en medio del campo, no sabía lo nómade que iba a hacer, no sabía que lo iban a querer matar, no sabía que se tenía que esconder en cuevas, no sabía que tenía que estar en una cueva junto a ladrones, metido ahí adentro, como yo. Si estuve sentado dando de pastar a las ovejas y cantándole a Dios, y Dios en su misericordia me escogió como rey, ¿cómo metido acá? Dios nos habla del inicio y nos habla dónde nos lleva. Dios nos habla que nos escoge y lo que pretende de nuestra vida.
pero difícilmente nos muestre el centro. Y así atravesó David su vida. Pero en esta mañana, el Señor quiere volver como nos habló en el pasaje del libro de Mateo. Quiere volver a que entendamos que cuando Él llega, la palabra que nos trae es: tened ánimo, no desmayéis, no bajéis los brazos, volvé a seguir remando, volvé a confiar en la palabra. ¿Y por qué tiene necesidad de que nosotros entendamos o nos acopiemos de esa palabra que nos habla de ánimo en un tiempo de tormentas? ¿Qué pasa cuando nos desanimamos? El Señor les dice que lo primero que tienen que recobrar es ánimo. ¿Y por qué? Porque a través de las tormentas de la vida, a través de las dificultades, a través de noticias que ni esperás, a través de las cosas inesperadas que sacuden tu vida, Satanás aprovecha para desanimarte. ¿Y por qué lo primero que viene es el desánimo? Justamente para que creas que ya no hay nada que hacer. Para que vos creas que porque pecaste y pecaste tanto, ya no hay una solución para vos. Para que sientas que cometiste muchos errores y que Dios ya no te va a escuchar. Para que sientas que tu bendición nunca la vas a alcanzar. Y entonces abandones y te dejes morir diciendo: ya Dios no me ama, ya no me quiere, ya Dios se olvidó de mí, ya Dios no me escucha. A otros escucha, a otros bendice, pero a mí no. La palabra que me dio era mentira, la palabra que el Señor me trajo no era realidad, y a través de ese desánimo el diablo se vaya metiendo y socavando y tus vasos se vayan bajando. Eso es lo que produce el desánimo. El desánimo produce que nuestros ojos estén fijos en la tormenta, que nuestros ojos estén fijos en el viento que se ha levantado y ni siquiera, escucha esto, y ni siquiera podamos darnos cuenta de que Dios está. Porque eso les pasó a los discípulos. Cuando el Señor se apareció, lo habían visto del otro lado, estuvieron con ellos, lo escucharon a Él, pero ahora lo están viendo venir y ya lo desconocen. La tormenta hace que a veces desconozcamos la presencia de Dios. La tormenta hace que al estar tan enfrascado en las cosas que estamos viviendo, que están aconteciendo, ni siquiera reconozcamos la palabra de Dios o la presencia de Dios. Por eso el Señor necesita que salgamos de esa situación y volvamos a animarnos en Dios, que volvamos a creer en Dios, que volvamos a confiar en la palabra que el Señor nos dio, a pesar de tan oscuro sea la noche o la tormenta tan fuerte. El Señor necesita que en este tiempo volvamos a mirarle a Él. El desánimo te quita las fuerzas, no te permite creer, no te permite luchar. Tal vez en esta mañana haya muchas personas que estén mirando y que se sientan tan abrumadas porque no pueden sacar sus ojos de la tormenta, porque no pueden sacar sus ojos de las cosas que han vivido, no pueden sacar sus ojos de las cosas que han hecho. Tal vez le pesa su pasado, tal vez le pesa lo que han vivido y se sienten que Dios no le ama, se sienten que Dios no los quiere, se sienten que Dios no los escucha, que los ojos de Dios ya no están. Si vos te sentís así en esta mañana, quiero traerte una palabra para que entiendas que en esta mañana Dios se nos presenta, no para hablar de nuestro pasado. Lo que el Señor se nos presenta es para hablar de este día hacia adelante. El Señor se nos presenta para que podamos entender lo que hay por delante, no lo que pasó. Porque Él es fiel para sanar, Él es fiel para restaurar, Él es fiel para hacer nueva todas las cosas. Por eso lo que el Señor no está mirando es en aquello. Por eso la palabra del Señor nos dice: lo que fuiste en otro tiempo nada importa.
Lo que al Señor le importa es lo que vas a hacer a partir de hoy, hacia adelante. Lo que al Señor le importa es si vas a volver a poner tus manos en los remos para seguir remando y para poder seguir y llegar a donde el Señor en algún momento te prometió que debías hacerlo. Quiero hablarle a aquellas personas que bajaron los brazos por las situaciones que viven, que alguna vez sintieron la presencia de Dios en su interior, cómo se movía y se sintieron llenos de la presencia del Señor. Y hoy se sienten tan tibios o fríos que ni siquiera pueden ver al Señor en medio de la tormenta. Quiero hablarle para que entiendan que el Espíritu Santo trata, que nunca te ha dejado, que a lo mejor no pusiste esa atención a los 4 capítulos que faltan en tu vida, pero para que entiendas que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Para que entiendas que nunca te va a dejar sin una respuesta y que aunque hayas cometido errores, aunque hayas cometido pecados, aunque le prometiste a Dios y te volviste a caer y te volviste a levantar y le volviste a prometer y te volviste a caer, la mano del Señor sigue estando extendida para volverte a socorrer, para volver a enjugar tus lágrimas de vuelta, para decirte que nunca te dejó de amar, para decirte que si a lo mejor nunca lo volviste a ver, Él siempre tuvo los ojos sobre tu vida. Para decirte que si nunca volviste a sentir su presencia, Él siempre deseó volver a abrazarte. Y lo hace porque te ama, no le importa lo que pasó. Si Él te dio una palabra, la palabra va a ser cumplida. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. No temas, pueblo mío, dice el Señor. Por eso la palabra del Señor es tan clara. La palabra del Señor dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El Señor dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es lo que tenían que entender sus discípulos. Tenían que entender que su socorro venía directamente de Jesús. Tenían que volver a conocerlo. Tenían que volver a darse cuenta que el que venía caminando sobre las aguas era Él. No era un fantasma, era el Señor que acudía a la necesidad de sus hijos. Pero también quiero mostrarte otra cosa más. La palabra del Señor nos habla que se acercó a los discípulos en la 4ª vigilia de la noche. La primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde y cada vigilia tenía alrededor de 3 horas. Así que esta vigilia, la 4ª, comenzaba a las 3 de la mañana. Yo no sé a qué hora habrán salido los discípulos de cuando el Señor los mandó. Pero sí la palabra del Señor nos dice que estaban metidos en medio de la tormenta, que estaban metidos en medio de los vientos altos y fuertes, y que el Señor se le aparece recién a la 4ª vigilia de la noche. Quiere decir que el Señor se les apareció alrededor de las 3 y 4, entre las 3 y las 6 de la mañana duraba esa 4ª vigilia, así que se le apareció en algún momento de eso, entre las 3 y las 6. ¿Por qué te hago hincapié en esto? Porque muchas veces nuestra oración, escucha esto, y está bien que así sea. Nosotros leemos en la palabra donde dice, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Oramos para que el Señor no nos haga caer en ningún tipo de problema, de situación conflictiva, para que el Señor impida que nos contagiemos, para que el Señor impida que nos enfermemos, porque creemos lo que la palabra dice, que en la cruz se llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Oramos a lo mejor como José, para que la palabra del Señor se cumpla. Oramos porque hemos recibido una palabra que alentó nuestro corazón en su tiempo. Pero lo que quiero mostrarte es
que el Señor no corrió apenas salían de la barca o con la barca. Sino que el Señor acudió a ellos en medio de la tormenta. Lo que quiero mostrarte es que muchas veces el Señor va a obrar en nuestra vida antes de que las cosas ocurran. Pero ¿por qué traerte una palabra de aliento? Porque muchas veces Dios acude cuando estás en medio de la tormenta. Cuando estás en medio de los vientos que se levantaron. Cuando estás en medio de una necesidad imperiosa. Cuando estás, como yo te dije, en lo que viví. El Señor no me previno antes, che, Jorge, tené cuidado con esto. Pero como el Señor no sabía, si el Señor conoce mi futuro, si el Señor sabe lo que va a acontecer, ¿por qué no me previno? ¿Por qué no me guardó? Muchas veces el Señor actúa en medio de la tormenta. Y así le pasó a los discípulos. No obró antes, obró justo en el medio. Obró cuando estaban atravesando el momento más oscuro de la noche en su tormenta, donde los vientos eran peores. Y entonces tenemos que entender esa palabra. Por eso es que el Señor quiere alentarnos y animarnos en esta mañana, para que podamos creerle a Dios, de que aún en medio de la tormenta que haya venido a nuestra vida, sea de la índole que sea, en medio de la tormenta, el Señor puede aparecerse a tu vida para decirte que tengas ánimo y levantes tus brazos, o para decirte que se ha terminado tu tiempo de tormenta. Pero fíjate otra cosa. Mirá lo que hacen las tormentas. Las tormentas hicieron que el Señor se les apareciera. Las tormentas hicieron que el Señor tenga misericordia de la barca que estaba por zozobrar con sus discípulos adentro. Y entonces el Señor se acerca a ellos. Pero como sus ojos estaban metidos tanto en la tormenta, no se dieron cuenta que el Señor venía al rescate de ellos. Te lo compartí hace un momento. La tormenta hace que perdamos de vista la presencia de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra atención en la tormenta, los vientos hacen que estemos más preocupados en lo que nos puede pasar, en lo que nos puede acontecer, en la situación que estamos viviendo, en lo que estamos escuchando, en las personas que nos rodean, en las situaciones que atravesamos, que son tan complicadas, que a veces la presencia de Dios que se aparece la desconocemos. Pero fíjate otra cosa. Ese mismo versículo, ese mismo capítulo, lleva nuestra atención al núcleo del problema, que era la tormenta. Así que estaban tan metidos en la tormenta, estaban tan metidos en la necesidad que tenían, como te decía, no podían sacar los ojos de ahí. Ahora, fíjate la palabra, no dice que, y bueno, la tormenta pasó, se abrazaron todo del otro lado, desayunaron, comieron, estuvieron felices. Fíjate cómo cambia abruptamente la historia. En un momento, el núcleo es la tormenta. Pero en un momento, cuando ellos pueden volver a entender y a darse cuenta de quién era el que venía, y escucharon la palabra Jesús, fíjate que ya no nos habla de la tormenta. Fíjate cómo que abruptamente cambia la historia, y ahora el centro ya no son los vientos y la tormenta, sino que ahora de vuelta en medio de aquella tormenta
el núcleo de la historia vuelve a ser la relación de Pedro con Jesús. ¿Quién sos? Soy Jesús. ¿Sabés qué hizo la tormenta? Que Pedro volviera a poner los ojos en Jesús. Que Pedro volviera a reconocer a Jesús. Que Pedro pudiera darse cuenta que el que venía caminando sobre las aguas era Jesús. Y entonces, iglesia, ¿no será que a lo mejor la tormenta que podemos estar atravesando, a lo mejor, no digo que sí sea, pero a lo mejor pueden ser dentro de esos 4 capítulos el desenlace final, antes de que vuelvas a sentarte en donde Dios te preparó, que Dios tenga necesidad de que vuelvas a reconocerlo, de que vuelvas a mirarlo, de que puedas darte cuenta de que es Jesús, que puedas darte cuenta que nunca te dejó, que puedas darte cuenta que en la tormenta te acompañó y que a lo mejor por tener los ojos en la tormenta te olvidaste que Él estaba y que en el momento de sacar tus ojos de la tormenta puedes ver que está Jesús para poder volver a traerte esperanza, para volver a traerte ánimo, para volver a traerte gozo y la tranquilidad de saber que nunca te dejó y que nunca te abandonó, pero que tampoco nunca te había dicho que en tu vida faltaban unos capítulos entre lo que te dijo y la realidad de lo que dijo. A lo mejor estás en el primer versículo del primer capítulo de esos 4 capítulos, o a lo mejor estás llegando ya al final del 4.º capítulo en el último versículo, y a lo mejor estás pronto ya a sentarte. Yo no lo sé, porque Dios ni siquiera cuando yo atravesé mi tormenta me lo dijo. Se lo guardó en su soberanía, pero sí cuando salí de esa tormenta pude darme cuenta de que el Señor me acompañó siempre, y pude darme cuenta que las puertas que se cerraron y que yo creía que eran puertas que Dios no me quería abrir, y decía, qué malo, ¿por qué no me abre esa puerta que puede ser la solución? Cuando salí de mi tormenta y pude ver claramente, le di gracias por las puertas que no se abrieron, porque si esas puertas se hubiesen abierto, por mejor que hubiesen sido, nunca hubiesen traído la solución definitiva que Dios había traído. En esta mañana, iglesia, cobra ánimo, levanta tus brazos, seguí remando, saca tus ojos un poco de la tormenta para que puedas darte cuenta. Aunque a lo mejor lo veas medio nublado, medio borroso, Él en algún momento se va a hacer más nítido hacia tu vida. En algún momento vas a escuchar su voz más profunda. En algún momento vas a sentir su presencia más profundamente que te abraza. Porque nunca te dejó, porque nunca te abandonó. Porque no lo podías ver en la tormenta, Él siempre estaba. Y estaba con sus ojos mirando por donde estabas, porque en el momento más preciso Él iba a aparecer. Tal vez ya apareció, tal vez todavía no lo haya hecho, pero nunca dudes de que sus ojos están sobre tu tormenta y el Señor está viendo los vientos que se han levantado y está próximo a acercarse para que puedas creer y entender que el Señor te va a llevar a lo que te prometió. Tal vez lo que hoy sientas como un desafío, lo que tal vez hoy sientas como un dolor, lo que tal vez hoy sientas como un problema, será el gozo o la alegría del mañana. Lo que a lo mejor hoy sientas como una frustración y como oídos cerrados por parte de Dios, sea lo que mañana te lleve a la plenitud de tu llamado y puedas darte cuenta que atravesaste 4 capítulos de tu vida desconocidos totalmente, pero conocido por Dios. Él sí conoce los 4 capítulos. Y vos decís, pero pastor, ¿por qué lo conoce? Porque Él lo escribió. Porque Él sabe lo que te va a acontecer. Porque no hay otro autor de esos 4 capítulos que no sea Él. Y entonces cuando puedas entender esta palabra, vas a entender lo que la Biblia nos dijo. Da gracias en todo, aún desconociendo los 4 capítulos de tu vida, porque son esos 4 capítulos que no conoces, los que Él se ha guardado
para cobijarte y para guardarte, para que llegues al final del cumplimiento de tus sueños. Cierra tus ojos, iglesia, quiero orar en esta mañana. Quiero orar por aquellas personas que a lo mejor están recién en la palabra que Dios le dio. Pero entiendo que hay muchas personas que están atravesando la tormenta, que están atravesando los vientos. Recibimos tantos pedidos de oración. Es impresionante cómo llegan las necesidades. Es impresionante cómo llegan los pedidos para que nos unamos y trabajemos en el poder del acuerdo. Y como te decía, no llegan solamente de hermanos pentecostales, llegan de todos lados. Llegan de todas las iglesias donde tenés conocidos. Llegan de gente que no conoce a Dios. Estos vientos que se levantaron que parecen tan terribles han servido para que barreras denominacionales se caigan. Han servido para que podamos entender que tenemos que orar los unos por los otros. Para que podamos entender que ese poder del acuerdo no está circunscripto a los pentecostales, a los bautistas, a los libres, sino que está hablado a todos aquellos que somos sus hijos. Qué bueno es cuando podemos unirnos 9:30 de la mañana o 9:30 de la noche en oración con Juani y sentirnos acompañados. Saber que hay una iglesia que está orando. Saber que no hay solo un clamor, sino que es el nuestro, pero es el de tantos que están pidiendo que Dios se manifieste en medio de la tormenta. Que si Él nos permite pasar por una tormenta, Él sabe por qué nos permite pasar. Él sabe por qué a veces derramamos lágrimas en medio de las tormentas. Él sabe por qué hoy hay iglesias que han quedado sin pastor por las tormentas que se han levantado. Él lo sabe. Él escribió también esos 4 capítulos. Nada se escapa de Él, pero no puede dejar de remar. No puedes soltar tu remo en este tiempo porque la obra no ha terminado, porque sus ojos siguen sobre tu vida, porque el Señor te ha preparado con propósitos y porque el Señor te ha llamado y ha depositado sobre tu vida una carga. Hoy atravesás algún capítulo de esos 4, pero el Señor te va a dar la fuerza para poder llegar al final y sentarte en un trono de paz, en un trono de armonía, en un trono donde pensabas que todo se terminaba. Te vas a dar cuenta de lo que la palabra dice: la gloria postrera será mayor que la primera. No sé por qué el Señor permite que atravesemos las tormentas. Seguramente es el método que Él utilizó para formar nuestro carácter, para formarnos a su imagen y a su semejanza, así como nos dijo allí en el libro de Génesis. Pero lo que sí estoy seguro es que antes de la tormenta o durante la tormenta, su presencia está presente y está siempre en el momento justo para venir a socorrernos, para venir a alentarnos, para enjugar nuestras lágrimas. Mira qué bueno que es el amor de Dios, que aún en las bienaventuranzas se acordó de aquellos que tal vez hoy estén derramando lágrimas y dijo: bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Si a lo mejor en medio de tu tormenta el miedo, la desesperación, la angustia ha causado lágrimas en tus ojos, Dios se acuerda de vos y te dice que sos bienaventurado, bienaventurada, y que Él va a enjugar cada lágrima y que Él no va a dejar nada pendiente porque todo lo que empieza lo termina. Si el Señor algo te prometió, lo va a cumplir.
porque si la palabra fue que pases del otro lado, vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque su presencia se hará presente en el momento que menos lo pienses. Así como de golpe vino la tormenta, así como de golpe vinieron los vientos recios, así vendrá su presencia. Estamos esperando ese de repente de Dios y entendemos que en medio de nuestra tormenta el Señor se hace presente y nos podemos dar cuenta que está cuando podemos aferrarnos a sacar nuestros ojos de la tormenta y volver a ponerla en Él. Y te vas a dar cuenta que siempre estuvo, siempre te acompañó, nunca te dejó, nunca se acordó de lo que hiciste, nunca se acordó de tus pecados, sino que siempre estuvo dispuesto a socorrerte y abrazarte, y lo hace simplemente porque te ama. Oremos, por favor. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos por este tiempo. Señor, tiempos de tormentas, Señor, tiempos de vientos fuertes, tal vez más fuertes para unos que para otros. Señor, tal vez para algunos la barca apenas se mueve en medio de la tormenta. Tal vez para otros, Señor, la barca parece que se va a dar vuelta, que va a zozobrar. Pero, Señor, no importa uno u otro, importa porque lo vivimos, importa porque nos duele, importa, Señor, porque lo atravesamos. Pero, Señor, tanto en uno como en otro, estás caminando sobre las aguas hacia nuestra necesidad. Señor, clamo para que en esta mañana nos ayudes a entender que lo que no sabemos, que lo que desconocemos y que por tanto tiempo nos cuestionamos, Señor, que tenemos tantos porqués en tu presencia, son capítulos de nuestra historia que ya están escritos, que lo desconocemos, Señor, en este tiempo, pero que no se escapan de tu presencia ni de tu voluntad. Señor, porque los has escrito, Señor, y a su tiempo nos lo vas a revelar. Señor, y aunque no nos lo reveles, nos ayudarás a transitarlo para que podamos alcanzar el cumplimiento de nuestros sueños o llamados. Señor, oro en esta mañana por cada persona que pueda estar mirando este culto. Oro por cada persona que pueda estar, Señor, en esta mañana en una situación de tormenta. Señor, que se dio cuenta que los vientos se levantaron como nunca. Señor, que parecía que a lo mejor los vientos habían cesado, pero vuelven otra vez a levantarse. Señor, oro por ellos, para que en esta mañana tu palabra pueda llegar con ánimo. Señor, para que puedan resonar las mismas palabras que le dijiste a tus discípulos. Tened ánimo, yo soy. Señor, que esas palabras puedan ser atesoradas en nuestro corazón, independientemente de lo que podamos atravesar. Tener la seguridad de que venís a levantarnos, Señor, a socorrernos, a levantar nuestro ánimo y a ayudarnos a pasar la tormenta. Señor, porque aún en medio de la tormenta te haces presente, pero ayudarnos, Señor, a ver que estás ahí. Señor, ayudarnos a sacar por un momento nuestros ojos de lo que estamos viviendo, Señor, que a lo mejor puede ser difícil, crudo, complicado, para poder ver, Señor, que te estás dirigiendo hacia nosotros en medio de lo que para nosotros es la tormenta más fuerte y más oscura. Señor, oro por nuestro país. Oro por los que están enfermos por esta enfermedad del COVID, por este virus. Oro, Señor, por los que están enfermos por otro tipo de enfermedades. Señor, oro por aquellos que han perdido seres queridos, Señor, a través de lo que se está viviendo. Señor, oro para que tu Espíritu Santo llegue en medio de cada tormenta, Señor, y pueda sobrar misericordia en cada corazón. Oro por aquellos que atraviesan problemas emocionales como consecuencia de lo que se vive. Oro por aquellos, Señor, que habían depositado su confianza en algo que habían podido levantar, Señor, para el sustento de ellos. Y esta situación ha hecho que las puertas de eso se cierren y hoy se encuentran que no tienen. Señor, oro por esa tormenta para que les proveas, para que les bendiga, para que les sustentes. Señor, para que puedas mostrarle que estás con ellos. Señor, y que si una puerta se cerró vas a abrir algo más grande. Señor, que solamente tenemos que volver a poner nuestros ojos en vos. Sacarlo, Señor, de la situación, sacarlo de los vientos y poder volver a mirarte con ojos de amor y entendimiento. Porque todo lo que has dicho se cumplirá. Señor, y que podamos entender
que lo más grande, Señor, no es el COVID, lo más grande es tu presencia. Señor, que estás por sobre cualquier dolor y cualquier enfermedad, que estás por sobre cualquier vacuna, por lo que podamos pensar. Señor, que seguís teniendo el mismo poder, que seguís estando vigente. Señor, que tu poder no ha menguado y que tu Espíritu Santo sigue obrando en medio de tu iglesia para levantar, para sanar, para socorrer, para redarguir de pecados, para volver a enfocarnos en tu presencia y en nuestro llamado. Señor, para hacernos entender que la iglesia está más viva que nunca en este tiempo, aunque sus puertas para muchos parezcan que están cerradas. Señor, tu presencia sigue estando activa y llegando a lugares impensados. Señor, oro para que en este tiempo esta palabra sea de aliento, sea de ánimo, sea de fortaleza, sea de consuelo, y para que Espíritu Santo pueda llegarte a cada corazón, Señor, y bendecirlo en las tormentas que atraviesen. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por un momento para aquellos que no conocen a Dios, que a lo mejor estás escuchando este culto, a lo mejor te pasaron la dirección para que puedas entrar y verlo, a lo mejor de casualidad. Quiero orar por vos si no conoces a Dios, porque seguramente estás atravesando tormentas, porque todos las vivimos. La diferencia está que muchos pueden ver a Jesús en medio de esa tormenta y otros pueden atravesar esa tormenta solos. En esta mañana, si nunca recibiste al Señor en tu corazón, permíteme que juntos podamos hacer una oración de abrirle el corazón a Dios y puedas darte cuenta que también para tu vida el Señor puede estar caminando hacia vos en medio de tu necesidad. Pero más que en tu necesidad, lo que el Señor quiere traerte es salvación y perdón de pecados. Si en esta mañana estás en esa situación, que nunca le abriste el corazón a Dios y querés hacerlo en este tiempo, permíteme que juntos podamos hacer una oración y podamos ir delante de su presencia, reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, para que Él pueda perdonarnos y para que pueda volver a relacionarnos con el Padre y volver a tener esa comunión que por causa del pecado se cortó. Oremos juntos a Dios. Amado Dios, en esta mañana te reconocemos, Señor, como nuestro único y personal Salvador. Señor, oramos para que perdones todos nuestros pecados. Señor, para que puedas escribir nuestro nombre allí en el libro de la vida. Y oramos, Señor, para que en nuestras tormentas también te hagas realidad. También aparezcas en medio de ellas, Señor, y podamos escuchar tu voz, que en medio de nuestro dolor o sufrimiento, Señor, traes las mismas palabras. Tened ánimo, yo soy. Señor, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias por hacernos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana, si hiciste esta oración, tal vez no tengas Biblia, queremos obsequiarte una. Ahí puede aparecer un número de WhatsApp. Llámanos a ese teléfono, comunícate con nosotros y te vamos a estar acercando una Biblia para que puedas comenzar a leer la palabra del Señor, para que puedas pedirle a Dios que te ayude, para que puedas interiorizarte en esto que de nuevo no es una religión, sino que lo que pensamos transmitir en lo que el Señor nos mandó es una relación con Dios y con su Hijo Jesucristo. En esta mañana, si no conoces alguna iglesia cerca de tu casa, en el mismo WhatsApp, llámanos y nosotros vamos a ayudarte a que puedas encontrar una para que en el momento en que esto se abra puedas de nuevo acercarte a una iglesia y puedas empezar a relacionarte con gente como vos que busca de Dios. Y si no conoces alguna, cuando esto se abra, con gusto vamos a recibirte en este lugar. Pero mientras tanto nos seguimos comunicando a través de esto, de internet, de las redes, y tratando y pidiéndole a Dios que nos permita seguir siendo iglesia en el lugar donde nos encontremos. Iglesia, buena semana, que el Señor te bendiga. Recordá, podemos estar en medio de una tormenta, pero su presencia sigue estando ahí, no solamente en el inicio, sino en el medio, para ayudarnos a salir de toda necesidad, sabiendo que el Señor viene, no a lo mejor a solucionarlo, sino a recobrar ánimos para poder llegar al fin de lo que estemos pasando.
Dios te bendiga mucho, muy buena semana, que el Señor te guarde, que el Señor sea fiel en todas tus necesidades, puedas volver tus ojos a Dios. Y a los varones les recuerdo que el sábado, con la ayuda del Señor, nos encontramos a través de la plataforma Zoom a las 19 horas para tener nuestra reunión de hombres, de varones, y también oramos para que esta herramienta que hemos puesto a disposición de la iglesia sea de una completa bendición. Puedas entrar, puedas escuchar, puedas ver, puedas alimentarte de la palabra del Señor y puedas ser de verdad un aliciente en medio de tu tormenta. Que el Señor te bendiga mucho, te amamos profundamente, amamos el momento de volver a estar juntos para saludarnos, para bendecirnos, para vernos, para alentarnos, pero mientras tanto seamos fieles y podamos juntarnos o reunirnos a través de las plataformas que Dios nos dio gracia. Buena semana, que el Señor te guarde y te provea de toda necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.